El tema es titulado La elección de gracia. 144,000 seleccionados de entre las 12 tribus de Israel como primicias de la iglesia de Dios verdadera. Desde el principio Dios ha hecho promesas a su pueblo. Una de las primeras promesas fue Cristo, y fue hecha a la descendencia de Israel, específicamente a la descendencia de la tribu de Judá. Dice el relato bíblico: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. En Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12, se anuncia el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo fue ese evangelio enviado a Israel. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo mismo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Ciertamente el objetivo de Dios es de salvar a toda la humanidad, pero existe un orden divino establecido por Él. El apóstol Pablo, respetando ese orden, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al gentil. Romanos 1:16. Los israelitas eran los únicos conocedores de las promesas de Dios. Por lo tanto, ellos tenían que ser doctrinados primero. Hechos 26, 6 y 7. Estas cosas eran conocidas por los israelitas e ignoradas por los gentiles, pues todavía no había llegado su tiempo. Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Primero se difundió la buena noticia entre los judíos. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Después de cumplirse la fase inicial de la voluntad de Dios, se difundió a los gentiles. Esta categórica prohibición hacia el gentil indicaba el orden programado sobre la predicación. Después que llegó el tiempo para adoctrinar a los gentiles, el apóstol Pablo explica que los gentiles en otro tiempo no tenían esperanza porque no conocían al Dios verdadero, tampoco conocían a Cristo, no tenían una iglesia verdadera, ni tenían conocimiento de los pactos ni de las promesas de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Entonces se entiende que primero se tenía que predicar a los israelitas por varias razones. Primero, Israel era el pueblo de Dios. Segundo, a ellos Dios les había hecho las promesas. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Tercero, a los israelitas Dios les tenía que mostrar el cumplimiento de sus promesas. Podemos notar que Cristo fue el pastor de un nuevo redil de ovejas que sí reconocieron su voz y lo siguieron. Juan capítulo 10, verso 27. Aquí en esta lectura de Juan 10 encontramos dos clases de ovejas: los israelitas que reconocieron y creyeron en Jesús y los israelitas incrédulos. Estos dos grupos son identificados por Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 7, donde dice: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, mas la elección de gracia lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Algunas organizaciones religiosas argumentan que los 144,000 señalados no son de las 12 tribus de Israel, sino que son de entre los gentiles, porque según ellos las 12 tribus ya no existían en los tiempos de Jesús. Pero esto es antibíblico porque la escritura dice que es un número literal, tomando 12,000 elementos de cada una de las 12 tribus de Israel. Revelación capítulo 7, versículos 4 al 8. Pablo, demostrando la existencia de esas 12 tribus en su época, en su defensa ante el rey Agripa, dice: las 12 tribus de Israel están esperando el cumplimiento de la promesa. Hechos capítulo 26, versículos 6 y 7. El apóstol Santiago remitió su epístola a las 12 tribus que estaban esparcidas. No dice que estaban extinguidas. Santiago 1:1.
entonces Dios no iba a enviar a su Hijo Cristo a un pueblo o a unas tribus que no existían, ¿no creen? Bueno, daremos inicio a nuestro tema que es titulado La elección de gracia, los 144,000 señalados. Existen algunas organizaciones religiosas que tienen un concepto antibíblico respecto a este tema y a la vez proclaman formar parte de los 144,000. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que su fundadora, Elena G. de White, tuvo una visión y según ella fue hasta el tercer cielo y que ahí vio a los 144,000 señalados en el monte de Sión. Pero esto es falso porque el monte de Sión no está en el cielo. Ya hablaremos del monte de Sión más adelante. Existe otra organización que asegura ser la iglesia verdadera. Estos son los testigos de Charlie Taze Russell. Esta organización se hacen llamar los testigos de Jehová. Nada más que Jehová no tiene testigos falsos. Estos creen que los 144,000 señalados todavía no se completan y según ellos, algunos miembros de su organización que llegan al grado de siervos llegan a formar parte del número literal de los 144,000 señalados. Y según ellos, al morir, se van a reinar al cielo, solo los siervos, y los demás reinarán en la tierra. Esto también es antibíblico, pues Cristo no ha hecho tal promesa de que unos van a reinar en el cielo y otros en la tierra. Al contrario, Cristo dijo que nadie subirá al cielo sino solo el que descendió del cielo, que fue Él. Juan 3:13. La enseñanza bíblica es que todo aquel que haga la voluntad de Jehová Dios reinará aquí en la tierra, no en el cielo. El apóstol Juan, haciendo mención de cada una de las tribus, dice que los 144,000 señalados son elegidos exclusiva y literalmente de entre las 12 tribus de Israel. Revelación capítulo 7 versículos 4 al 8. Vamos a ver las características de estos 144,000 señalados. En Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 5, la escritura dice que los 144,000 señalados son de las 12 tribus de Israel y menciona que son los primeros frutos o primicias. Observemos primero estos dos conceptos, que los 144,000 son israelitas y son los primeros frutos. Vamos a dar inicio a nuestro bosquejo. Para comenzar a identificar el objetivo del por qué tenían que ser israelitas o judíos, veamos la respuesta que Cristo le dio a una mujer cananea cuando ésta le solicitó ayuda. Mateo capítulo 15 versículo 24, Jesucristo dice: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús con sus propias palabras dice que Él fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Cuando Cristo seleccionó a sus 12 discípulos, veamos el mandato que les dio. Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entraréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como podemos ver, Dios envió a Cristo a predicarle exclusivamente a los israelitas, y Cristo le ordenó a sus discípulos que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Veamos el segundo concepto. Son primicias. Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta lectura claramente nos dice que los 144,000 son los primeros frutos de la predicación de Cristo. Santiago capítulo 1 versículo 1 dice:
Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. El apóstol Santiago o Jacob nos dice muy claro que la epístola fue remitida o dirigida a las 12 tribus de Israel. Leamos el versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Estas son las primicias de Dios y fundamento de la iglesia de Dios verdadera. Todos sabemos lo que es el primer fruto de una planta o de un árbol. Entonces podemos comprender que los 144,000 señalados son los primeros frutos de nuestra iglesia y a quienes les predicó nuestro Señor Jesucristo. Esto comprueba que las religiones que proclaman ser parte literal del número de los 144,000 están totalmente equivocados, porque en primer lugar, ellos no son de ninguna de las 12 tribus de Israel. Segundo, tampoco son primicias. Cristo y sus apóstoles primero le predicaron al pueblo judío y el divino propósito era completar los 144,000 elegidos de entre las 12 tribus de Israel. Veamos otros pasajes importantes. Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 dice, hablando de Cristo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como podemos ver, Cristo vino a lo suyo, o sea, a predicarle al pueblo de Israel, para establecer la base de la iglesia del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Nota importante: cabe mencionar que algunos sí le recibieron, como lo vimos en el versículo 12, y como lo confirmaremos a continuación. Primero tenemos a los 12 discípulos. Ellos sí le recibieron. Después, Lucas menciona que Cristo mandó a predicar a 70 hermanos de 2 en 2. Hechos 1:15 dice que había como 120 hermanos reunidos. Y en Hechos capítulo 2, versículos 41 y verso 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto significa que el número de discípulos se iba incrementando. En 1 Corintios capítulo 15 verso 6 vemos a más de 500 israelitas convertidos. En Hechos capítulo 2 verso 41, en el día del Pentecostés, se habla de más de 3,000 israelitas que se convirtieron a Cristo. En Hechos capítulo 4 verso 4 se menciona como a 5,000 convertidos. Y hay otro pasaje que menciona a más de 4,000 que aceptaron a Cristo y se convirtieron a la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 5 verso 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En estos versículos podemos ver que a diario se convertían muchas personas y hasta este momento todos eran de las 12 tribus de Israel. Estos versos nos muestran los resultados del propósito mencionado anteriormente cuando dije que el propósito divino era completar los 144,000 de entre las 12 tribus de Israel. Hagamos un resumen. Primero, tenemos a los 12 apóstoles, que sí creyeron. Segundo, tenemos a los 70 discípulos que Cristo mandó a predicar de 2 en 2. Lucas capítulo 10 versículo 1. Tercero, tenemos a 120 en el aposento alto. Cuarto, tenemos a más de 500 hermanos. Quinto, tenemos a 3,000 convertidos en el día del Pentecostés. Sexto, después tenemos a 4,000 que aceptaron a Cristo. Séptimo, tenemos como a 5,000 judíos convertidos. Y así, poco a poco se completaron los 144,000 elegidos de entre las 12 tribus de Israel.
Pues la Escritura dice que hasta este momento los discípulos solo le predicaban a los judíos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Pero, ¿qué sucedió después que se completó la elección de gracia? Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47 dicen: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo estaba respetando y siguiendo el orden de la predicación, de ir primero a la casa de Israel y después ir a los gentiles. Hasta este punto da a entender el Espíritu Santo que ya se había terminado de seleccionar el número literal de los 144,000. O sea, que ya se había completado la elección de gracia. Y de ahí en adelante el apóstol Pablo y sus compañeros se fueron a predicarle a los gentiles. Es importantísimo comprender que a partir de ese momento, los judíos o gentiles que se convertían ya no eran del número literal de los 144,000 elegidos. Explicación: Cristo es la piedra angular. Los 144,000 son la base de la iglesia. Después, todos los israelitas, judíos o gentiles que se convertían eran como un ladrillito que se va levantando dándole figura a la estructura del edificio, que es la iglesia. Así lo confirma la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta este punto tenemos dos grupos de personas selectos, uno de israelitas o judíos y el otro de gentiles. Pablo habló de ambos grupos en Romanos capítulo 11, versículos 1 al 5. Dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invocando a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo defiende a su pueblo y dice que no todo Israel fue endurecido, y dice muy claro que Jehová Dios ha dejado un remanente, o sea, la elección de gracia, que son los 144,000 del pueblo de Israel. En Romanos capítulo 11, versículos 11 al 20, el apóstol Pablo nos hace una extraordinaria ilustración de cómo los gentiles que nos hemos ido convirtiendo y nos hemos ajustado a la voluntad de Dios, hemos sido injertados en la buena oliva. Y dice que nosotros no sustentamos a la raíz, sino la raíz, o sea, Cristo y los 144,000 nos sustentan a nosotros. Por eso fue necesario que los israelitas, quienes eran los únicos conocedores de las promesas, fueran doctrinados primero, porque de Cristo y de ellos es de donde aprendemos el verdadero evangelio. Romanos 11:1 dice que Pablo era uno de ellos.
y de sus epístolas, al igual que de las epístolas del apóstol Pedro, de Juan, Santiago, por mencionar algunos, hemos ido aprendiendo acerca de las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo dijo claramente que la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Es de vital importancia entender la conexión, o mejor dicho, el eslabón que conecta a la iglesia de Dios del Nuevo Testamento con la iglesia del Antiguo Testamento, quien fuera el pueblo de Israel. Y ese eslabón es la elección de gracia de los 144,000 señalados. ¡Qué bendición y qué maravilloso es entender esto! Ahora vamos a ver otra de las características de estos 144,000 elegidos. Son vírgenes. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esta expresión significa que esta elección de gracia no procede de iglesias paganas y que no practicaron doctrinas falsas ni se contaminaron adorando ídolos. Así como los 7,000 hombres que Dios preservó en los tiempos del profeta Elías, que no doblaron sus rodillas a Baal o a los ídolos. Muchas veces bíblicamente una mujer representa a una iglesia. Entonces entendemos que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, o sea que eran israelitas criollos que no practicaron otras doctrinas fuera del judaísmo. Estos son las reliquias que esperaban al Mesías. Vamos a ver otra característica. Los 144,000 señalados saben cantar. Apocalipsis capítulo 14, verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice que los 144,000 cantan un cántico nuevo que solo ellos saben. Este cántico nuevo representa el Evangelio, y el Evangelio solo lo aprendieron los que aceptaron a Jesús. Y se entiende que los israelitas incrédulos no creen en el Nuevo Testamento. Para ellos solo valen las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Esta profecía de Ezequiel capítulo 33, versículos 32 al 33, confirma que este cántico representa el Evangelio que Cristo anunciaría y que muchos no creerían en él. Esta es la narrativa bíblica. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Este cántico, o sea el Evangelio, Dios se lo dio a Jesucristo, y Jesucristo se lo dio a sus discípulos, y sus discípulos lo predicaron y lo escribieron para las generaciones venideras hasta el día de hoy. En Apocalipsis 1:1 dice que este es el Evangelio que Dios le dio a Jesucristo y Jesucristo se lo reveló al apóstol Juan. Marcos capítulo 16, verso 15 dice que ir y predicar este Evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 8, verso 35, hablando de Felipe, dice que a partir de esta escritura le comenzó a predicar del Evangelio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3, dice que estos 144,000 conocen y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea, que los 144,000 israelitas conocen muy bien las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento representan estos dos cánticos. Ya vimos que los que no aceptaron a Cristo solo cantan el cántico de Moisés, o sea, solamente leen el Antiguo Testamento.
Ahora veamos lo que representa el monte de Sión. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice que estos 144,000 están con el Cordero en el monte de Sión. Pero el monte de Sión literalmente no está en el cielo, sino en Jerusalén. Por lo tanto, esta es una visión simbólica que Cristo le reveló al apóstol Juan. Se entiende que los 144,000 están en el sepulcro hasta el día que Cristo regrese y los redima del polvo para establecer su reino aquí en la tierra. Primera de Corintios capítulo 15 versos 22 y 23 dice que Cristo resucitó como primicias y los demás a su segunda venida. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice: bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. El monte de Sión simboliza la iglesia de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el monte de Sión simbólico. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, pero vamos a leer solamente el versículo 18 y luego el versículo 22 al 24, que dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad, o a las tinieblas, o a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estos versos nos muestran claramente que el monte de Sión simbólico representa la iglesia de Dios verdadera que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. En Joel capítulo 2 verso 32 dice que en Jerusalén y en el monte de Sión habrá salvación. Pero como sabemos que ni en Jerusalén ni en el monte de Sión literal hay salvación, entonces entendemos que se está hablando de manera simbólica. Hasta que Cristo regrese se cumplirá literalmente la visión. Ahora bien, donde verdaderamente hay salvación es en la iglesia del Dios vivo, porque allí es donde está la enseñanza y la doctrina verdadera del Cordero de Dios, el cual es Cristo, y la base de la iglesia, que son los 144,000 señalados. Y estos nuestros hermanos nos enseñaron a cantar estos dos cánticos. Así que nosotros también cantamos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, los cuales son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El autor de estos dos cánticos es Dios, ya que Dios fue el que le dictó a Moisés lo que había de escribir en un libro. Éxodo 24:4. Y Cristo dijo que todas las palabras que él hablaba, las hablaba de parte de Dios. Juan capítulo 12 versículos 49 y 50. Entonces Dios le enseñó el cántico a Moisés y a su hijo Cristo. Y Cristo se lo enseñó a sus discípulos y ellos nos lo enseñaron a nosotros. Entonces hemos entendido primero que los 144,000 señalados fueron seleccionados de entre las 12 tribus de Israel literalmente. Segundo, son las primicias de la iglesia del Dios verdadera. Tercero, son vírgenes. O sea que no practicaron otras doctrinas ni adoraron ídolos. Cuarto, ellos saben el cántico de Moisés, que es el Antiguo Testamento, y conocen el cántico del Cordero, que es el Nuevo Testamento. Estos son los 144,000 señalados, primicias y fundamento de la iglesia de Dios, la cual es columna y apoyo de la verdad. Así que Cristo y los 144,000 no están en New York, tampoco están en Michigan, tampoco están en Salt Lake City, Utah, y mucho menos donde está la sede del paganismo y de la idolatría.
Cristo prometió que estaría en su iglesia que Él mismo fundó todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Queridos hermanos y amigos, deseo que este estudio sea de gran bendición y que juntos podamos incrementar nuestro conocimiento respecto a este tema tan importante de la elección de gracia. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.